Vamos a dar un momento. Vamos a dar un momento. Hasta las mejores familias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí tenemos a don Juan. Se nos había perdido. Los detalles de la tecnología, que bueno, ahora estamos sujetos a esta nueva realidad, pero ya estoy por aquí de vuelta. Excelente. Y muchas gracias, un placer estar aquí, pero no interrumpo, Renan. Siga adelante. No, estaba así, haciendo un poquito de tiempo. Ok, Adelante, perfectamente. Juan, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Nájera y una vez más, un gusto estar aquí con todos ustedes en esta nueva sesión. Y por supuesto, ya don Renan nos dio la bienvenida el día de hoy y está también nuestra compañera Dayan, que además de saludarnos, nos va a decir cómo nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios a partir de este momento. Dayan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan, y don Renan también. Bueno, agradecidos de que estén otra vez compartiendo con nosotros de este gran webinar. Y recordarles que sí, por favor, pueden hacer sus consultas, comentarios, preguntas, todo a través del chat. Estaremos ayudándoles con eso también. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dayan. Y antes de comenzar a hablar propiamente del tema, nos vamos a meter, nos vamos a empapar de qué es de lo que se trata, de qué vamos a hablar hoy a través del video de los anuncios de servicio público, de la campaña por un mundo libre de drogas. Estos anuncios de verdad geniales, hechos, pero para ir directamente al punto. Veamos el anuncio de hoy. Así que voy a buscarlo por acá. Sean, vamos, Sean, ya despierta, vas a llegar tarde. Sean. Decían que los analgésicos recetados eran totalmente seguros. Mentían. Descubre la verdad de los analgésicos recetados. Vidasindrogas.org. Muy bien, ese era el video que íbamos a compartir hoy y justamente ese es el tema, la verdad acerca del abuso de los analgésicos, de los fármacos recetados. Y aquí vamos a ser muy claros con una cosa, las medicinas, los fármacos son sustancias necesarias y pueden ser sustancias muy buenas e incluso pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros de ninguna manera estamos en contra del uso de los fármacos. Aquí hay que hacer la aclaración, es en contra del abuso de los fármacos, como cualquier sustancia e incluso como el chocolate. Bueno, puede ser que consumamos una pequeña cantidad y no pasa nada, pero si una persona abusa de los dulces, abusa de las harinas, pues tiene consecuencias muy severas para su salud. Y lo mismo pasa, y con más razón, con las medicinas. Recordemos esto, ¿qué es una droga? Una droga, para empezar, es una sustancia de alguna forma ajena a nuestro cuerpo y es un veneno. En una pequeña cantidad anima a la persona, estimula a la persona, en una cantidad más grande produce un efecto somnífero, duerme a la persona y una cantidad mucho más elevada incluso puede significar un daño severo e incluso la muerte. Entonces no olvidemos eso. Las personas utilizan las drogas o en este caso, en el caso del tema de hoy, los fármacos recetados como una droga para manejar alguna situación en la vida, para cambiar algo, al final no cambia nada. Y hablar de este tema es hablar una vez más acerca de la verdad sobre las drogas, acerca de la verdad de lo que sucede y para que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión informada. Pero insisto, los fármacos pueden ser algo muy bueno. Su abuso es lo que puede producir muchos problemas.
Y al estar hablando de varios fármacos, la dinámica de hoy va a ser un poquito diferente porque no vamos a hablar de la historia de los fármacos. En otras ocasiones hemos hablado de dónde salió la droga, cuál es la historia. Hoy más bien vamos a centrarnos en los 4 tipos de fármacos dependiendo del efecto que producen. Hay 4 tipos de fármacos y eso es lo que vamos a hablar y vamos a exponer el día de hoy. El primer tipo de fármacos, dicho sea de paso, extraída toda la información de los libritos que ya ustedes conocen, que están en la página web vidasindrogas.org y pueden descargar. Y no solo eso, estudiar el librito y hacer el curso específico para abordar el tema de ese librito. Hay un curso para cada droga, para cada librito y son gratuitos. Se pueden hacer en cualquier momento, se hacen rapidísimo y nos convertimos en verdaderos expertos. Entonces, con esa información del librito, 4 tipos de drogas. La primera se les llama depresores. Y lo que hace esto es que va directamente al sistema nervioso central y funcionan como sedantes que dan sueño o como tranquilizantes que, bueno, puede ser que den un poco de sueño, pero es sobre todo para relajar el cuerpo, para relajación muscular. El segundo tipo son los derivados del opio, opiáceos se llaman también, y la morfina. Y estos son calmantes principalmente para aliviar el dolor. En pacientes que a veces están recuperando o que están en alguna fase terminal de un cáncer, por ejemplo, uno de los medicamentos que se utiliza porque es muy fuerte justamente es la morfina para poder aliviar su dolor. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo son los estimulantes. Estos, como dice la palabra, son para aumentar la energía y como un estado de alerta. Y el último son medicamentos psiquiátricos completamente químicos para alterar la química del cuerpo y son recetados para tratar la depresión. Ahora, y aquí viene esta aclaración, son recetados y toda receta incluye una prescripción de la cantidad del medicamento que la persona tiene que utilizar dependiendo de una serie de cosas, su edad, su metabolismo, el peso, etcétera. El problema viene cuando, como ustedes pudieron ver en el video, y es una situación un poco difícil y dentro de un ratito vamos a hablar más de eso, son medicamentos que están en casa, son muy accesibles y a veces simplemente dejarlos ahí, pues se pierde el control de estos medicamentos y las personas pueden empezar a abusar de ellos. En el caso que nosotros vimos es un muchacho, un adolescente, pero es solamente un ejemplo. Le pasa a adolescentes, le pasa a adultos, nadie está exento de esta situación. Un detalle importante para tener en cuenta, y no lo decimos nosotros, está en el librito y es también una información que ustedes pueden recabar de diferentes fuentes, pero muchos de estos medicamentos, en Estados Unidos hay una oficina federal que se llama la Administración de Alimentos y Drogas, la Food and Drug Administration, y ustedes de pronto se la van a encontrar con las siglas, la FDA. Muchos de estos medicamentos recetados que se pueden convertir en un riesgo, la FDA los ha clasificado en la misma, valga la redundancia, en la misma clasificación que la cocaína y el opio. Entonces son medicamentos con efectos muy potentes, con efectos muy severos, como otras drogas callejeras, incluso legales, y su uso tiene que ser muy, muy medido, muy, muy controlado. Ahora, voy a hablarles un poquito más de los 2 primeros ejemplos, de las 2 primeras clasificaciones, los depresores y los opiáceos. Y después de eso vamos a hacer una pausa para ver si hay por ahí alguna pregunta, algún comentario, que una vez más, si no lo han hecho, Dayan se está encargando hoy del chat y ella ahí nos va a ir pasando las preguntas que ustedes tengan, que vayan saliendo con este tema del cual vamos a hablar hoy. Entonces, el primer tipo, los depresores, que también se utiliza una palabra en inglés para reconocerlos, la palabra downers, o sea, como cuando la persona se baja de ánimo, baja un poco las revoluciones. Y justamente esto es lo que sucede. Algunos nombres o algunas marcas con las que se conocen los medicamentos que producen
efecto depresor es, por ejemplo, el Xanax y el Valium. ¿Y cuáles son los efectos que presentan estos medicamentos? Bueno, la persona se vuelve más lenta, de pronto habla confuso, hay desorientación con los sentidos, con la ubicación, e incluso puede llegar a haber una alteración de la memoria si el consumo es prolongado. Y uno de los efectos secundarios a largo plazo que tienen estos medicamentos es que las personas también aumentan su nivel de azúcar en el cuerpo y eso en algunas personas produce una obesidad muy, muy severa, que también la obesidad trae consigo una serie de problemas, que el colesterol, problemas en las articulaciones, problemas en la respiración o toda una serie de efectos secundarios que pueden estar ligados con el abuso de estos medicamentos depresores. E incluso, y esto es una situación que se ha observado y se ha visto, muchas personas mezclan estos medicamentos depresores con otras sustancias como el alcohol. Y esa combinación realmente puede ser como una bomba, es algo muy peligroso y las personas lamentablemente pueden perder la vida en una de estas combinaciones. Eso con respecto al primer tipo, a la primera clasificación. El segundo son los derivados del opio o de la morfina, con medicamentos que son conocidos como el Tylenol o el Tylenol y la Oxycontin. También muchos de los nombres es como se utilizan en Estados Unidos, la comunidad latina en Estados Unidos, pero les puedo dar también aquí en el librito algunos nombres callejeros que de pronto los conocemos por aquí también. Por ejemplo, con los derivados de la morfina, les dicen puertas y cuadros, niño de clases, toneladas, lotería, fiebre de baile, polvo de China, TNT incluso, y así muchos otros nombres, porque toda esta cultura de las drogas, que de hecho es en sí mismo un problema de la actualidad, la cultura de las drogas, se desarrolla mucho en las calles y en las calles las drogas adquieren nombres más familiares, incluso hasta chistosos, aunque sus efectos en realidad no tengan nada de chistosos. Los opiáceos y estos derivados del opio y la morfina causan somnolencia, pero también pueden causar estreñimiento. ¿Y por qué esto así tan raro? Al ser medicamentos que de alguna forma desaceleran las funciones del cuerpo, en realidad lo desaceleran todo, entre eso el metabolismo, y entonces pueden producir este tipo de efectos. También con un consumo elevado la persona puede perder el conocimiento e incluso caer en un estado de coma. Y según los datos que están en el librito, cuando las personas se retiran de estas drogas, el síndrome de abstinencia es realmente horrible y puede producir vómitos, diarreas y otros efectos que también producen daños en el cuerpo. Una persona que tiene durante muchos días diarrea y vómito, obviamente se va a deshidratar, va a tener otro tipo de problemas, también puede caer en el hospital por este tipo de situaciones. Entonces, no es algo así como para tomar a la ligera, e insisto, a pesar de que son medicamentos que en un principio se recetaron para manejar alguna dolencia y para mejorar la salud de alguna manera, su abuso puede producir estos efectos tan severos, tan dañinos, e incluso puede ser algo irreversible. En este momento, y antes de seguir adelante para hablar con este tema, para hablar de este tema, perdón, Dayan, le doy la palabra para saber si hay alguna pregunta por ahí, algún comentario. Yo también tengo entendido, porque don Renan nos comentó muy rápidamente, pero como que tiene algunos datos interesantes con respecto a este tema que más adelante va a compartir con nosotros, pero vamos primero a las preguntas. Ok, bueno, muchas gracias. También acá, sí, de los compañeros, tenemos mucha gente conectada de Latinoamérica, entonces gracias por estar aquí. Sí, y dentro de las preguntas está, ¿cuál es la forma en que se toman estos medicamentos? O sea, si es la forma usual, la pastilla, o cuáles serían las presentaciones, cómo lo usa
la gente? Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero sí, la forma más común de consumirlas y de encontrarlas justamente es como pastillas, así es como vienen los medicamentos. Pero también dependiendo de la persona, de los hábitos de consumo, de cuánto tiempo lo ha consumido, eh, también se la disuelven a pastilla y la revuelven en una bebida. Como les decía, puede ser incluso en alcohol y ahí el efecto es realmente una bomba muy peligroso. Y también algunas personas las machacan, las convierten en polvo y la inyectan directamente en su torrente sanguíneo. En realidad, la forma de consumir las drogas es muy similar a otras drogas de las que ya hemos hablado y de las que vamos a hablar, pero sí, su presentación más común es en píldoras o en pastillas. Dentro de un ratito vamos a hablar de un ejemplo que realmente cuando yo leí el material fue así como me abrió los ojos. Eh, También vienen algunos de estos medicamentos, por supuesto, en presentación líquida y así también los puede tomar las personas. E insisto, como ya vienen en líquido, básicamente lo que hacen es como ligar una bebida y lo disuelven en alcohol, lo disuelven en agua, normalmente en alcohol, incluso para que el efecto sea más severo, más fuerte y básicamente, como con todas las drogas, para que el viaje sea más efectivo. ¿Algo más? Seguimos adelante. Don Renan, ¿quiere agregar algo? Sí, quizá este mundo del tema de los medicamentos recetados es un mundo un poco complicado, digamos, porque conlleva por un lado un respaldo médico y por otro lado lleva la parte de los usos comunes que las personas hacen con respecto a este tipo de medicamentos. Para contarles un ejemplo, por ejemplo, la cultura de muchos países, es que, por ejemplo, la mamá o el papá van a donde el médico o al centro de salud o donde se vayan a atender a un hospital, les recetan un medicamento. Ese medicamento se lo toman por 3, 6 días, guardan el medicamento y luego la mamá se convierte en la farmacéutica o el médico que receta a toda la familia. Eso es un problema. Es como cultural. ¿Por qué es como cultural? Bueno, pues en los países como nuestros, como Costa Rica, por ejemplo, y otros países que no somos tan desarrollados comparado con otros que están un poquito más avanzados en algunas áreas, los sistemas de salud se fueron creando de afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esto provocó que muchas veces las personas que vivían en los pueblos, los que llamaban los curanderos que llamaban acá, ¿verdad? Eran personas que primero empezaron a medicar a las personas con remedios naturales y después terminaron recetando ellos mismos los medicamentos que se encontraban o que tenían. ¿Cuál es el problema principal que hay acá con esto? Bueno, básicamente un medicamento, por ejemplo, no es el mismo efecto que le puede causar a una persona como a otra. Por ejemplo, si una persona es hipertensa, hay ciertos medicamentos que no puede tomar si le duele la cabeza o tiene un dolor en el cuerpo. Hay otros que sí. Entonces, a veces las personas, en ese afán de manejar la situación, dicen, aquí hay una pastilla, ni siquiera dicen contra el dolor, dicen una pastilla para el dolor y se toma la pastilla. Costa Rica, solo hablo de nuestro país, aquí hay gente de Latinoamérica, pero hablo de nuestro país. Costa Rica tiene un sistema de seguridad social muy fuerte, muy robusto, muy robusto. Y entonces tenemos una situación que básicamente se ha controlado un poco, pero es muy común que la persona vaya a la seguridad social del Estado y el médico le recete un montón de pastillas. Entonces vienen con unas cajas, con unas bolsas llenas de medicamentos. Eso provocó que la persona que recibe el medicamento no solamente hiciera una mesa gallega con los medicamentos para toda la familia, sino que se dio un fenómeno hace unos años atrás y ese exceso de medicamentos en las casas provocó que existiera un mercado negro de medicamentos a exportar a otros países centroamericanos. O sea, que personas que vivían en Costa Rica recogían los medicamentos y los exportaban clandestinamente para venderlos en otros países vecinos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otra situación que hay, que es el tema tal vez más complejo, es con el tema de los antidepresivos.
El antidepresivo como tal, como bien nos comentaba Juan, es un medicamento que tiene un efecto muy diverso en el cuerpo de las personas, pero más que en el cuerpo es en la mente de la persona. Quizá el agravante más serio que existe es que cuando una persona llega a ser medicada con antidepresivos, el día que empezó a tomarse el primer antidepresivo, perdió la oportunidad de encontrar la razón, o como dicen los farmacéuticos, la causa raíz del problema. Y a partir de ese momento ya la persona no sabe qué es. De hecho, yo he visto muchos videos donde los mismos psiquiatras le dicen al paciente, mire, pruebe este y pruebe, a ver cuál le sirve, pero nosotros no curamos. Nosotros lo que hacemos es que damos estos medicamentos para que la persona se tranquilice, pero nosotros no curamos, nosotros no encontramos la cura en los antidepresivos. Y muchas personas que han tomado antidepresivos y luego los dejan de consumir al tiempo, reconocen básicamente que el daño que se les hizo a ellos a nivel físico, a nivel mental, es bastante profundo y nocivo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que hay luego un problema muy serio porque la persona la duermen de noche y la despiertan de día con medicamentos. Entonces llega la persona a estar sometida a una drogadicción medicada, ¿verdad? Muy fuerte. Para que tengan una idea, y esto no es que las personas que consuman los medicamentos o los antidepresivos, para nombrar unos de esta categoría que estamos hablando de los medicamentos recetados, no es que la persona los quiera consumir, porque eso no es cierto. Lo cierto del asunto es que la persona quiere resolver algo y por lo general tiene que ser una cosa mental, lo que la gente llama depresión, una preocupación, un problema de largo tiempo que no ha podido la persona resolver. Entonces, de alguna forma, como dice aquí, ahorita alguien, no pude ver quién era, pero sí, la persona vive en un mundo ficticio porque en la noche duerme y duerme mal y en el día está despierto y está medio despierto. Entonces es un mundo ficticio. La persona que nos puso el comentario fue el invitado de la semana pasada. Ah, don Mario. Mario nos está acompañando. Un saludo a Mario. Excelente, excelente. Entonces, quizá aquí, a pesar de que nosotros no estamos directamente relacionados con el tema de los tratamientos mentales y estas cosas, pero sí tenemos la responsabilidad por justamente los datos que hay en la fundación, de hacer hincapié en que una persona cuando va a consumir un antidepresivo, sobre todo pienso en estos, debe ser responsable y ver el prospecto, porque muchos de estos medicamentos inducen al suicidio. Entonces uno comienza a ver catástrofes que ocurren en otros países. Ahora Juan tal vez pueda leer algo de un ejemplo que hay por ahí de un muchacho que... ¿Por qué? Porque el medicamento va directamente al sistema nervioso central y va directamente a la mente de la persona. Entonces lo bloquea, lo confunde. Ahora, estaba comentando que en Costa Rica, por ejemplo, que es un país muy pequeño para los que no conocen nuestro país, siendo el Estado el mayor proveedor de medicamentos, no tengo el dato, pero debe ser muy fuerte el tema de los antidepresivos o productos de uso psiquiátrico. Y de alguna u otra manera, revisando una información de un instrumento que es muy conocido en Latinoamérica que se llama IMS, que es una data de la industria farmacéutica, en el año 2021, en diciembre de 2021, el crecimiento de esta categoría fue de un 27.36%. Lógicamente, los efectos que estamos, y no podemos seguir achacándole porque eso estamos ya aburridos de decir que todo es por la pandemia. Pero lógicamente, si nosotros vemos el mundo, cada vez como que se va aplastando, se va aplastando. Las personas vamos cada vez comunicándonos menos y de alguna u otra forma vamos perdiendo esa vida, esa chispa. La chispa de la vida, decía la Coca-Cola hace muchos años. Y esas cosas muchas veces están siendo ocluidas por este tipo de medicamentos y otros medicamentos que los venden, que son de venta libre, que las personas consumen. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños, yo estaba pequeño, era común que uno le daba tos y le daban acetaminofén con codeína y le daban un montón. Grandes dosis. Y como uno vivía en el campo, le decían una cucharadita y uno agarraba una cuchara sopera y le metía 2. Entonces al final estaba la persona como un conejo, ¿verdad? Con una temblorina, con el pulso súper alterado. ¿Por qué pasa eso? Porque uno tiene que ver, y por dicha que es así, pero uno tiene que ver que el médico es una autoridad. Han estudiado mucho para
para curar los cuerpos de las personas. Entonces, a veces el médico manda una dosis y el paciente, por su propia inventiva, duplica o triplica la dosis. No se da cuenta que esa cucharadita o esa pastillita tan inofensiva le puede cambiar de por vida a la persona. Entonces, bueno, me extendí un poco en esto, pero sí es muy importante que hagamos un poco de conciencia, porque realmente a la gente le ha perdido, de alguna forma, el miedo a la sobredosificación o al uso inadecuado de los medicamentos, siendo necesarios, por supuesto, pero hay un abuso de estos. Y estos medicamentos ya la gente no los ve como medicamentos. Sabemos que de alguna forma son drogas, pero no es lo mismo una droga controlada que un especialista, un médico te la recete y usted aplique de alguna otra forma la indicación del médico, a que usted venga a ver si la tiene la mano grande, pues bueno, aquí me caben 7 pastillas y se las toma, ¿verdad? Entonces no es así. No queremos tampoco ponernos en contra de los medicamentos, porque no se trata de eso. Pero sí hay medicamentos que hay que tener cuidado con el uso porque no curan, tapan el problema y la persona lo que hace es que simplemente queda como un zombie. Y al final la persona, pues sí, simplemente ya no se preocupa porque uno no la ve preocupada, pero entre la cabeza de esa persona es todo un infierno, como hemos dicho nosotros muchas veces. Bueno, eso era un poco lo que quería comentarles. Muchas gracias, Renan, y súper, súper valioso todos los comentarios que usted mencionó. Y para complementar esto, y para caer en la cuenta otra vez, al igual que con las drogas callejeras, sucede con estas drogas también que la persona tiene que empezar a consumir una dosis mayor y una dosis mayor y una dosis mayor para acercarse al efecto que tuvo la primera vez. Y está esta bola de nieve imparable y realmente la persona llega a estar atrapada. Pero de verdad, muchísima, muchísima información valiosa, sobre todo para pensar, mucho para pensar en estas situaciones de cuando queremos cambiar algo, realmente una pastilla, una droga lo va a solucionar. De pronto, la forma de cambiar algo es diferente y no dependemos de una sustancia ajena a nuestro cuerpo. Para seguir adelante, y vamos un poquito rápido, ya hablamos de los primeros dos tipos, los depresores y los opiáceos o derivados de la morfina también. Nos quedan dos, que son los estimulantes. Recuerdan que los depresores se llamaban downers, o sea, que ponen a la gente como para abajo. Los estimulantes más bien les llaman uppers, porque lo que hacen es levantar a la persona. Hay algunas marcas comerciales conocidas de estos medicamentos. Y una cosa importante que mencionó Renan con lo del prospecto. El prospecto es este papelito que viene con la medicina donde dice, bueno, y además puede haber estos y estos y estos efectos. Con los medicamentos recetados, con los medicamentos legales, es muy importante leer eso también y tenerlo en cuenta, investigar un poco en páginas adecuadas en Internet. La semana pasada, nuestro amigo Mario Chirinos mencionó una frase que me quedó grabada. Hay personas que navegan en Internet y hay personas que naufragan en Internet. Seamos de los que navegamos responsablemente buscando información valiosa en todos los campos. Y en lo que estamos hablando ahora, relacionado con la verdad sobre las drogas. Entonces, vamos, estamos con los estimulantes o uppers, que básicamente lo que hacen es levantar a la persona. Cuando pasa el efecto, lo más común es que la persona esté agotada, que incluso esté en apatía o que tenga depresión. Y aquí es donde viene este círculo vicioso, ¿verdad? Que bueno, para una parte del día se toman los estimulantes y para la otra parte del día se toman los antidepresivos. Es una cosa fatal. Agotamiento, apatía, depresión e incluso a más largo plazo puede haber hostilidad, paranoia o problemas de arritmia. El ritmo del corazón se descontrola completamente con los problemas de salud que eso conlleva. Y la otra categoría que nos queda, es la última que nos queda, y ya Renan habló bastante al respecto, que son los antidepresivos. También hay marcas comerciales conocidas de estos medicamentos, pero aquí cuidado con su abuso, porque provocan insomnio, agitación e incluso, y esto está documentado, y a veces no hablamos lo suficiente al respecto, pero también producen pensamientos violentos, criminales o incluso suicidas. Y
les leo el testimonio que hay aquí de los antidepresivos. Les voy a leer literalmente lo que dice el librito de una persona que da su testimonio, justamente. Dice, siento como si mi cerebro me estuviera gritando para obtener más de estas pastillas. Los sentimientos que tengo sin ellas son demasiado insoportables. Necesito más ayuda para pasar a través de esta retirada de, dice una marca. Estoy tan deprimida que he comenzado a cortarme los brazos y ni siquiera estoy segura de por qué. La muchacha perdió el control, perdió el control. También tengo alucinaciones cada pocas horas y veo cosas. Hoy, por ejemplo, he visto sangre goteando por mi pared. Suena como estas cosas que uno ve en las películas, pero esto lo dijo, es el testimonio de una persona real. Esto es lo que una persona manifestó, el abuso de los antidepresivos. Testimonio muy fuerte. Y eso con los medicamentos recetados. Para ir terminando, para ir cerrando la charla de hoy, de una vez, son como varios anuncios que se van haciendo al final. Primero, nuestra página web, que es de verdad, es el cofre del tesoro de la información real acerca de las drogas. Vidasindrogas.org. Están los videos, está el documental completo con testimonios de personas que pasaron por las diferentes drogas que habla el curso, que hablan estos materiales, los libritos, y todo está ahí para utilizarlo, para conocer nosotros, para compartirlo con las personas que queremos. Vidasindrogas.org. De hoy en 8 vamos a hablar de otra droga. De una vez les adelanto, vamos a hablar de una droga que de pronto no es tan conocida, pero fue una droga famosísima ya por los años 60 y 70 con los hippies, el LSD. La próxima semana hablamos de qué se trata esta droga, que es también una droga terrible, a pesar de la buena propaganda que le han hecho personas bastante famosas. Y al final del mes vamos a tener un programa especial, una vez más, un invitado va a estar con nosotros, pero además vamos a unir esta celebración con el Día Mundial de la Prevención del Consumo de Drogas. Más adelante, la próxima semana, les vamos a adelantar un poco más al respecto. Esos fueron así los primeros anuncios. Ahora sí, vamos, y voy a hablar muy rápidamente de las drogas, de los fármacos que no son recetados, que tienen venta libre, pero que también pueden significar un gran riesgo. Y para hablar solo de uno, hay un fármaco que posiblemente todos nosotros hemos tomado en alguna ocasión para tratar los problemas de la tos y sobre todo la infección y todo esto. El nombre del fármaco tiene varias marcas comerciales. El nombre del fármaco es el dextrometorfano. Básicamente, el jarabe para la tos. Ahora, cuando se toma de esa manera, pues sí, la previene y alivia y todo, pero es lo que les decía, esta es una droga que las personas empiezan a tomarlo realmente a veces como un refresco, lo mezclan con alcohol, lo mezclan con otras cosas y puede provocar efectos también bastante severos, que esto se los voy a leer directamente del librito. Dice esto, les leo. Efectos del jarabe para la tos. Mezclado con otras drogas, los efectos, perdón, alucinaciones, insomnio, mareo, dependencia física, o sea, incluso se puede convertir en una dependencia si el uso es prolongado, habla confusa, delirios, sudoración. Ahora, tengamos en cuenta esto, es el abuso del jarabe para la tos. Si se toma normalmente, por supuesto que va a aliviar, es cuando se abusa. Y dice, mezclado con otras drogas, el jarabe para la tos también puede causar problemas en el sistema nervioso central y problemas cardíacos. Combinado con alcohol, es particularmente peligroso y puede resultar en la muerte. Como que el abuso de las drogas, todas al final llegan al mismo camino sin salida, ¿no? A la misma calle sin salida. Pero bueno, es parte de la verdad sobre las drogas. Juan, perdón, quería agregar algo muy importante. Perdona que te interrumpa, pero me parece que es importante. Para nada. Miren, bueno, es un poco técnico, no me voy a meter en las partes técnicas de cómo es que se sacan al mercado los medicamentos. Pero en Estados Unidos, como bien comentaba Juan ahora, está el FDA, que es el ente o la organización que se encarga de dar el visto bueno para liberar un medicamento después que se han hecho ciertos estudios.
en la población mundial. Una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es que muchos de estos medicamentos, cuando son lanzados al mercado, al pasar de los años, el FDA se da cuenta que estos medicamentos son venenos, nocivos y que muere gente por eso. Y estos medicamentos son canceladas las licencias para producirlas legalmente. Pero ahí es donde vienen luego, posteriormente, las drogas de diseño. Entonces, productos como el éxtasis, por ejemplo, que era un producto como el LSD, que posteriormente, dentro de unos días, Juan nos va a comentar, todos estos productos no los hicieron la gente que improvisando, ¿no? Fueron patentes, fueron moléculas que alguna gente lo hizo con cierto fin, se le estudió, pero no lo suficiente. O posiblemente, tal vez, lo que pretendían con ese medicamento era cierta cosa, luego las condiciones del mundo cambiaron, eso se dejó de usar y quedaron los efectos nocivos. Entonces, estos medicamentos están siendo luego posteriormente canceladas las licencias, las patentes, y ahí es donde vienen el mercado negro y las drogas de diseño, que tras de que ya el medicamento está comprobado para que sea retirado del mercado, que es un medicamento nocivo o que hace más daño que lo que cura, las personas que comienzan a utilizar este medicamento pues van a agregarle otras sustancias o principios activos para que el medicamento sea más potente, más adictivo. Y bueno, y de eso se trata este tema. Por último, para terminar yo mi participación con esto, el tema de los medicamentos es quizá la falta de información. La falta de información. Yo sé que los gobiernos de alguna forma han ido haciendo esfuerzos por ir sacando productos del mercado, o puede ser que los productos queden, pero luego se les exige al fabricante que les quite cierto principio activo dentro del medicamento para que el medicamento no tenga los efectos. ¿Por qué? Bueno, posiblemente hace muchos años los medicamentos tenían materias primas que todavía las personas que venden drogas ilegales o que fabricaban las drogas de diseño no estaban muy interesados. Pero en un momento determinado hay productos que se pidieron la modificación de esos principios activos porque se dieron cuenta que los compraban en grandes cantidades en el mercado, legalmente, les extraían esas sustancias y los utilizaban para hacer otras drogas, pues. Pero bueno, quería comentarles eso porque realmente pues uno siempre trata de respetar la autoridad, ¿no? Y cuando la autoridad se da cuenta de que el medicamento es nocivo, ahí lo cancela. El tema viene después, que ya que está viciada la gente o las personas que se dedican básicamente al trasiego de drogas de diseño, pues siguen con el negocio, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos este tema de una mala educación o una deformación con el tema del uso de los medicamentos. Una cosa muy importante, digamos que yo conozco a Juan. Juan es mi amigo. Nos conocemos de joven. Y resulta que es un ejemplo, Juan, por supuesto, ¿verdad? Lo dejo de ver 10 años y a los 10 años me lo encuentro. Yo le voy a dar un abrazo y Juan me rechaza, lo veo mal, me trata mal, comienza a hablar mal y digo yo, ¿qué le pasó a esta persona? Bueno, si ustedes conocen personas que cuando las conocieron las querían demasiado y hoy en día no las soportan, créanme que esos muchos son efectos de las drogas. La persona es una cosa muy pura, muy bella como cuando usted la conoció. Y eso no va a cambiar. Si uno logra quitar esa máscara falsa en las emociones que la persona a veces está como un actor dramatizando eso. Si logras quitar eso, vas a encontrarte la persona más bella que la conociste. Esa es la desgracia del abuso de las drogas recetadas. Le cambian la vida a las personas, les cambian su familia, su trabajo, su salud, sus ilusiones y cercena totalmente el futuro. Uno de los problemas más grandes, ya veremos más adelante, pero en Estados Unidos hay 6.5 millones de niños que están siendo drogados de 0 a 6 meses. Entonces, esto es un problema porque estamos teniendo esta nueva pandemia de drogadicción, de medicamentos recetados con un abuso demasiado fuerte. Y hay instituciones que se dedican ya
a poner una alerta y decir, señores, hagan algo, tengan más conciencia, porque una pastilla no te va a resolver la vida, por el contrario, te bloquea. Está bien una cosa temporal, pero el tema es que ya nosotros sabemos que con el tema de las drogas, uno no sabe dónde llega al fondo. Usted puso un pie en el precipicio y no sabe a dónde llega al fondo, porque eso es un hueco oscuro, negro, no sabes a dónde llegas. Entonces, por eso nosotros insistimos en el tema de la educación, en el tema de educar a los muchachos. Está comprobado, países inmensos como China, como Japón, Rusia, fueron conquistados con drogas y agarraban a la gente más brillante, a los muchachos, los niños y los jóvenes y los líderes de opinión, y los drogaron, y así fue como fueron conquistados sus países, con drogadicción. Y desgraciadamente a la par de la drogadicción viene la pornografía y vienen otras cosas. Pero bueno, es una cosa importante que quería resaltar porque es importante. Necesitamos realmente enfocarnos en esto, educarnos. Por eso siempre insistimos, métanse a la página, revisen. Esta información que estamos diciendo no es cosa nuestra, no son nuestras opiniones, son los hechos. Bueno, eso es lo que quería acotar. Muchas gracias, Renan. Una vez más, excelentes comentarios y muchas gracias. Para las personas que vienen llegando, de pronto no lo conocen, Renan es el presidente de la Fundación por un Mundo de Drogas Costa Rica. Ya tiene bastante tiempo haciendo este trabajo. Ustedes se pueden dar cuenta de la información que tiene, que es información que va al punto. Bueno, eso no es casualidad. Renan se ha preparado muchísimo para llevar a cabo esta cruzada de educación. Por ahí decía Mario Chirinos que vale más una onza ¿de qué decía? De educación que una tonelada de represión, una cosa así, ya no me acuerdo. Pero bueno, está muy relacionado con esta filosofía e incluso casi que una forma de vida de hablar con la verdad acerca de las drogas, de tal manera que otras personas como que nos caiga el 4, ¿no? No se trata de estar inventando cuentos, les estamos diciendo lo que realmente sucede. Y lo mismo pasó con este tema, con los que ya hemos hecho, que dicho sea de paso, nos pueden buscar, estamos en YouTube como Mundo Libre de Drogas Costa Rica, e incluso todos estos webinars que hacemos también los convertimos a audio únicamente y estamos en Spotify. Nos pueden buscar por un Mundo Libre de Drogas Costa Rica, una cosa si no me acuerdo bien, si nos buscan en redes sociales, ahí se van a encontrar y estos mismos videos los pueden escuchar cuando van para el trabajo, cuando están haciendo otra cosa, porque están también como un audio y están ahí justamente para que todos repasemos la información una y otra vez. Ya que hablo de redes sociales y un poquito antes de terminar, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. El TikTok lo tenemos un poquito abandonado, pero ahí estamos también y nos llamamos Mundo Libre de Drogas CR, así todo pegado y ahí pueden encontrar los videos y el link a la página y testimonios y un montón de información más relacionada con la verdad sobre las drogas. Antes de terminar el tema de hoy, Dayan, ¿habrá por ahí algún otro comentario? Porque he visto que el chat está, pero que echa humo, pero no sé si hay un comentario o una pregunta más. Sí, tenemos comentarios y muchas gracias de verdad por su participación. Bueno, tengo en el privado, qué gran verdad lo que dice don Renan, yo he vivido eso y aún no he podido salir de ese problema y es triste que los demás a uno no le creen. En ese tema de antidepresivos, la medicina ha fallado con creces. Ese es uno de los comentarios, muchas gracias. Tengo otro. Por acá, don Marcial Oviedo dice que él conoce un joven de 13 años que cuando era más pequeño le recetaban un medicamento porque era hiperactivo, pero hoy lo ve lento. Y también dice, bueno, nos comenta para todos, ¿verdad? Y aquí lo quiero resaltar. Don Marcial, gracias. Dice, no odies al adicto, odia la enfermedad, no odies a la persona, odia su comportamiento. Si es difícil verlo, imagina lo difícil que debe ser vivirlo. Y dice que, bueno, también él ha escuchado en radio que para el 2030 el uso de antidepresivos va a aumentar considerablemente. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado hoy participando con nosotros y por si podemos responderles. Y lamentablemente esa información que dice don Marcial, todos los números y todas las tendencias, todas las estadísticas apuntan a eso. Lamentablemente,
en parte depende de nosotros poner ahí la información real para darle vuelta a esos números. Y sí se puede hacer, es muy difícil, pero sí se puede hacer. Y para terminar, y justamente para reforzar este idea, don Marcial, y que nos demos cuenta, caigamos en la cuenta y tengamos el panorama de la realidad, les voy a leer un par de cosas muy, muy breves también del librito relacionado con las estadísticas internacionales. Dice que una encuesta del año 2007, ya viejita, entonces posiblemente los números estén un poquito diferentes y hacia arriba, lamentablemente. En los Estados Unidos encontró que el 3,3% de los jóvenes de 12 a 17 años de edad y el 6%, oigan, ¿cómo aumenta el doble? El 3% de 12 a 17 y el 6% de 17 a 25 habían abusado de los fármacos recetados en el último mes, en alguno de los meses del 2007. Y dice, además, el abuso de fármacos recetados causa el mayor porcentaje de muertes por sobredosis de drogas. O sea, el mayor. Ni la cocaína, ni la marihuana, ni la heroína, ninguna de las drogas ilegales. Las drogas legales cuando se abusa de ellas. El abuso de fármacos recetados causa el mayor porcentaje de muertes por sobredosis de drogas. De los 22.400 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos en el año 2005, los analgésicos opiáceos fueron los fármacos encontrados en común, lo que representa el 38.2% de estas muertes. O sea, casi 10.000 personas, de todas estas 22.000 personas, casi 2.000 personas, su muerte estuvo relacionada con el consumo de drogas recetadas, de drogas legales que fueron usadas incorrectamente. Esa es la dimensión de lo que estamos hablando y esa es la dimensión de lo que ustedes y nosotros en conjunto tenemos que prevenir con una educación real. Una vez más, los invitamos a que ingresen a nuestra página vidasindrogas.org. Toda la información ahí está para ustedes y de hoy en 8 a las 6 de la tarde nuevamente vamos a hablar acerca de la verdad sobre el LSD. ¿Qué es esta droga? Bueno, nos vamos a dar cuenta cuál es la relación con todo este mundo de los hippies allá por los años 60 y 70 y, por supuesto, de dónde salió. Dicho sea de paso, hoy Renan nos adelantó un poco la historia del LSD, pero no vamos a... Lo que queremos es que vengan y que lo escuchen, no lo vamos a adelantar el día de hoy. Así que, de mi parte, de verdad, muchísimas gracias. Una vez más le doy la palabra a Dayan y a Renan para que nos dé un mensaje chiquitito para terminar por el día de hoy. Así que, Dayan. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a don Mario Chirinos, quien nos comenta que el 90% de los jóvenes que han llegado a las escuelas y han asesinado a otros estaban bajo los efectos de drogas psiquiátricas. Así es, la violencia está totalmente asociada a esto. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Como siempre es un placer poder platicar con ustedes, darle algunos datos y por supuesto pues recibir sus comentarios y responder sus preguntas en la medida que nosotros podamos. Como siempre, estaremos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde y el próximo jueves un episodio más, como comentó Juan. Quiero agradecer profundamente toda la asistencia que siempre me ha dado Juan y Dayan en estos webinars. De veras hacen un trabajo increíble, sin ellos no lo podríamos llevar a cabo. Estos webinars son muy importantes, de verdad. No tenemos idea del impacto que esto tiene. Pero de alguna u otra forma tenemos que cambiar el mundo. Este es nuestro mundo. Este es nuestro planeta. Tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros amigos y gente que ni siquiera conocemos. Pero nosotros sabemos que el tema de la droga es un tema muy oscuro, muy doloroso para las familias. Destruye no solo la familia, destruye la vida de las personas. Así que para nosotros siempre es un placer darles humildemente nuestra ayuda. De veras que es de ustedes y como siempre muy agradecidos por estar con nosotros todos los jueves. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, jueves a las 6, una nueva entrega de La Verdad sobre las Drogas. Los esperamos a todos y traigan más gente. Hasta luego.